Formato condicional dentro de las hojas de cálculo. Su nombre lo dice. Formato va a afectar ciertas características que pueden tener celdas, letra, como el color, los bordes, etcétera, pero todo dentro de una celda. ¿Esto para qué va a servir? Para poder darle una guía visual al usuario de lo que está pasando en cierto contenido que va a tener la celda, de tal manera que afecte y que visualmente lo podamos percibir de una manera muy rápida y sencilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Formato condicional se maneja con una opción que está dentro de la pestaña inicio en el grupo estilos. Lo observamos, dice formato condicional. Dice marca fácilmente las tendencias y modelos en los datos usando barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. Como les había dicho, va a servir para poder dar una guía visual rápida de lo que está sucediendo en una celda y por lo tanto otorgar una característica visual para que la podamos ubicar más rápidamente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para saber cómo es que funciona el formato condicional. En este caso yo tengo una celda aquí grande, dice celda que va a tener formato condicional. A esta celda le vamos a aplicar nosotros unas ciertas reglas que van a servir para poder darle ese formato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para empezar seleccionamos la celda que nosotros vamos a querer que tenga el formato condicional. En este caso ya la tengo seleccionada yo. Y nos vamos a ir a la pestaña inicio, en el grupo estilos y observamos que está la parte de formato condicional. Le vamos a dar clic ahí y nos van a aparecer diferentes opciones: resaltar reglas, reglas superiores, barra de datos, escala de color, etcétera. La que nos va a interesar a nosotros es la que dice nueva regla, porque vamos a implementar algo. ¿En base a qué vamos a hacer estas reglas? Dependiendo lo que nos esté solicitando el ejercicio. En este caso nosotros tenemos aquí una serie de reglas. Me dice que si el número es menor que 3, necesito que se ponga en rojo, si es mayor o igual a 3 en azul, etc. Vamos a irnos paso por paso. La primera nos dice que le pongamos que si es menos de 3, el valor que va a tener esta celda se debe poner de color rojo. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Formato condicional, nueva regla, y me va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo. Me está preguntando qué tipo de regla es el que yo voy a hacer. Me dice si quiere aplicar un formato a todas las celdas según su valor, únicamente a las que contengan, o tomando en cuenta los rangos, etc. La que me va a interesar a mí de momento va a ser la segunda. ¿Por qué? Porque vamos a estar revisando el valor que va a tener esa celda. ¿Dónde lo vamos a observar? Aquí en esta parte, en la sección de abajo, dice editar una descripción de regla. Da formato únicamente a las celdas con, le vamos a dar clic ahí. Me está diciendo aquí que si lo que tenga la celda va a ser un valor, o sea, un número, un texto, que es el caso que tiene ahorita, si tiene una fecha, si va a estar en blanco, si tiene espacio, si no va a tener espacio en blancos, con error, sin error. En este caso lo que vamos a tomar en cuenta, como habíamos dicho, son números. Aquí abajo habíamos dicho que menor que 3, por lo tanto va a ser valor de la celda. Y en la sección siguiente vienen siendo los operadores comparativos. Le damos clic ahí y me pregunta si es entre, no está, igual, mayor que, mayor o igual. Habíamos dicho que menor que 3, por lo tanto vamos a seleccionar menor que. Le damos clic en esta parte y le vamos a poner un 3. Este cuadrito de aquí a la derecha sirve para indicar si yo quisiera seleccionar algún dato que ya está establecido en una celda. Pero de momento no lo vamos a utilizar, solamente lo vamos a capturar directamente ahí. Le ponemos menor que 3 y ahí ya tenemos la regla. ¿Cuál es el detalle? Observamos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no establecimos el color de la celda que va a aparecer. Por lo tanto, para llegar otra vez a la regla y modificarla, lo vamos a ir donde dice formato condicional, pero ahora en lugar de nueva regla, lo vamos a ir donde dice administrar. Y aquí observamos que esa celda que yo tengo seleccionada, aparece la regla que ya hice con anterioridad. ¿Qué pasa si agarro otra celda y lo de administrar reglas? No va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque esa celda no tenía ninguna regla programada. En este caso selecciono la que yo había trabajado con anterioridad, formato condicional, administrar reglas, y va a aparecer la regla que ya teníamos modificada. ¿Cómo le vamos a hacer arreglos? Vamos a seleccionarla y vamos a ir donde dice editar regla. Vamos a llegar al punto que estábamos con anterioridad y aquí donde dice vista previa le vamos a dar formato. En esta sección observamos que tenemos diferentes opciones. Podemos cambiar el número, o sea, el tipo de fuente, el tipo de valor que va a tener la celda. De momento no nos va a interesar. La fuente,
Vamos a poner que tenga negrita y que sea de color blanco la letra. Recuerda la letra, estamos en fuente. Para poder cambiar lo que esté dentro, o sea, el color de la celda, nos vamos a ir a donde dice relleno. Entonces seleccionarle que esté en color rojo. ¿Estas reglas dónde estaban? Al principio las habíamos mencionado por ahí. Por lo tanto le damos a aceptar y vemos que aquí ya cambia ya a vista previa el relleno de color rojo y la fuente de color blanco. Le vamos a dar a aceptar, aplicar y aceptar. No sucede nada, ¿por qué? Porque la celda tiene letras. ¿Qué tal si le ponemos un número y se pone ya de color como el formato lo hemos establecido? Pone en color rojo. Pero ¿qué tal si le ponemos otro número? Son 5. ¿Qué sucede? Se quita el color rojo y se pone en blanco. ¿Por qué? Porque no hay ninguna regla establecida todavía para el color 5. Nosotros le pusimos que fuera menos que 3. Si alguien llega a poner 2.5, se pone en rojo. Pero ponemos un 3, se quita el formato. ¿Por qué? Porque el 3 no es menor que el 3. Para ello, aquí tenemos otra serie de reglas. Vamos a agregar la siguiente, que dice que si es mayor o igual a 3, necesitamos que se ponga en color azul. Por lo tanto, volvemos a seleccionar la celda donde hemos aplicado con anterioridad el formato condicional y nos vamos a administrar reglas. Aquí, como queremos agregar una nueva, nos vamos a ir donde dice nueva regla y hacemos el mismo procedimiento. Seleccionamos la segunda opción, verificamos que esté seleccionado valor de celda, donde está entre, le damos clic, queremos que sea mayor o igual a 3. Le vamos a dar el formato, o sea, el color de la letra y el relleno. Formato, vamos a poner que está en color azul, lo tenemos, y que la fuente sea negrita y esté en color blanco. Ahí lo tenemos. Aquí en esta pantallita nos va a salir cómo es que más o menos se va a estar viendo el formato cuando se aplique la celda. Le vamos a aceptar, vamos a aplicar y aceptar. Por lo tanto, observamos que se puso el color azul. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo con la regla que establecimos que si el valor que está en esa celda es mayor o igual a 3, se ponga de color azul. Pero también está vigente la regla que si es menor que 3 se pone rojo. Por lo tanto, seleccionamos la celda, no sé, pongámosle un 2 y debe cambiar a rojo. ¿Por qué? Porque las dos reglas en este momento están activas. Si yo quisiera quitar alguna de esas reglas, selecciono la celda, me voy a formato condicional, administrar y simplemente la borro. Aquí tenemos activas 2. Pero como nosotros hemos visto en ejercicios anteriores, cuando hacemos preguntas, tenemos más de un resultado, hay ocasiones en las que necesitamos agregar la sentencia y, que lo vimos en clases pasadas. Bueno, para poder agregar esto, en este caso nos están solicitando que si esta celda tiene un valor entre 5 y 7, o sea, está en 5, 6 y 7, se ponga de color amarillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, selecciono la celda, me voy a formato condicional, administrar reglas y vamos a agregar una nueva. Le damos a aplicar formato únicamente las celdas que contengan. Verifico que esté valor de celda, pero vamos a dejar la opción entre. ¿Qué quiere decir? Entre qué valores. En este caso estamos diciendo entre 5 y 7, tal cual como viene en la tablita aquí abajo. Vamos a dar formato y vamos a ponerle que sea de color naranja amarillo. Aceptar, aplicar y aceptar. Observamos que no pasa nada de momento. ¿Por qué? Porque el número que está capturado es un 2 y el 2 es menor que 3 y por lo tanto se pone rojo. Pero tal si ponemos un 4 que es mayor o igual a 3, se pone de color azul, está cumpliendo con la regla. Pero entre 5 y 7, supongamos que pusimos un 6. ¿Y qué sucede? Se pone de color amarillo porque está cumpliendo con la regla. ¿Cuántas reglas le podemos poner a una celda? Mediante un formato condicional, las que sean. El detalle es, mientras más les pongamos, tenemos que ser mucho más específicos. Supongamos que la que sigue me está pidiendo que sea mayor a 7 y a llegar hasta 10. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Selecciono la celda, administrar reglas, nueva, que contengan, como son varios valores, le vamos a poner entre.
Pero aquí vamos a tener la opción de que le podemos poner mayor o igual a 7 y le puedo poner mayor que 10, pero para evitar confusiones, porque hay versiones de Excel que no respetan este operador, le vamos a poner 7.1. 7.1 ¿qué es? Pues es mayor que 7. Por lo tanto es válido ponerlo para darle una continuidad al ejercicio. 7.1 y 10, y le vamos a poner que sea en color gris. Por lo tanto le vamos a dar aceptar y aceptar. Observamos que viene un cambio, pero si le ponemos un valor entre 7 se pone de color gris, que quiere decir que tiene activos ya todas las reglas que van a estar establecidas en este formato condicional. Ojo, esto de formato condicional se hace nada más en las celdas que tengamos seleccionadas. Si yo tengo un ejercicio con 20, 30 cosas, en cada una de ellas lo tengo que hacer. ¿Cuál es la ventaja? Si yo quisiera aplicar el formato condicional a todas estas celdas, lo puedo seleccionar todas juntas y ahí mismo le doy las reglas a todas las celdas que tenga seleccionadas. Esto tendríamos que hacerlo hasta el final del ejercicio ya solamente para aplicar esta condición. Bueno, con base en esto vamos a hacer un ejercicio. Vamos a retomar la práctica que ya teníamos la clase pasada, en la cual sacamos nuestras calificaciones mediante porcentajes, haciendo preguntas y poniendo diferentes opciones para tener una calificación final. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a agregar estas dos columnas al final, una que diga estatus y otra que diga calidad. ¿A qué van a hacer referencia a estas? En esta tablita que está en la parte de abajo, que les voy a compartir mediante el PDF que les va a hacer llegar con las instrucciones. Observamos que el estatus dice: si es menor que 6, que aparezca la palabra reprobado y que mediante formato condicional se ponga en color rojo con letras blancas. Lo acabamos de ver ahorita en la explicación del formato condicional. Y que si es mayor o igual a 6, se ponga de color verde y aparezca la palabra aprobado. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hacer una pregunta y posteriormente poner un formato condicional. Ya que tenemos hecho eso, en la columna siguiente, que va a ser la última, nos vamos a ir a donde dice calidad. ¿Y en calidad a qué se refiere? A esta tablita que tenemos aquí. Que si el número fue menor que 6, aparezca la palabra malo, aparezca rojo, amarillo, etc. ¿Cómo vamos a hacer esto? Este número de aquí, o sea, la calificación la vamos a capturar directamente de aquí. Pero la pregunta, yo quiero que me muestre este mensaje y posteriormente que me diga el formato condicional. ¿Cómo quedaría? Un ejemplo muy sencillo. Le pusiéramos aquí: si lo que está en la calificación es menor que 6, quiero que me pongas que fue mal estudiante. ¿De acuerdo? No confundir el formato condicional con las preguntas, son cosas separadas. La intención aquí es que me muestre una tabla de tal manera que aparezca todas las calificaciones finales, diga si el alumno aprobó o reprobó, de manera visualmente más sencilla con formatos condicionales y a su vez la calidad del estudiante. ¿Para qué me va a servir esto a mí como profesor? Que si observamos que hay muchos cuadros verdes, quiere decir que el grupo le fue bien, pero si inmediatamente observamos que hay cuadros en rojo, pues que hubo un problema y que tenemos que revisarlo. Por lo tanto, esta va a ser la práctica, jóvenes, con respecto al formato condicional. Espero no tengamos mayor problema. Si los llega a ver, estoy a sus órdenes para poder resolver sus dudas. Háganmelas llegar a través de su tutor o mandándome un correo electrónico, ya saben la dirección. Por su atención, muchas gracias.